Bienvenidos. Bienvenidos todos a este encuentro de lectura del Espíritu Habla, esta canalización que recibió Hannah al querer escribirle algo a alguien. De pronto, como un borbotón, fluyó toda una hermosa carta que ella misma no reconocía haber escrito. Y luego siguió recibiendo indicaciones. Esta practicante del curso de milagros comparte con nosotros estas hermosas lecciones de amor, estas hermosas lecciones que acompañan la práctica de cada estudiante del curso de milagros. Hoy un tema especial del curso de milagros, ¿no? El miedo. El miedo al miedo. Y vamos a escuchar primero la palabra del Espíritu Santo porque es totalmente convincente, ¿no? De dónde vienen nuestros miedos, qué ocultos los tenemos, ¿no? Parece ser como que yo no tengo miedo, yo soy, no, porque yo no le tengo miedo a nada, pero por detrás, ¿no? Cuánto miedo. Cuanto más cáscara hay, cuanto más fuerte parece la persona, detrás siempre hay un gran miedo, ¿no? Porque tiene la necesidad de defenderse permanentemente, porque piensa que está siendo atacado, ¿no? El miedo tiene que ver con esta nueva forma de pensamiento, si es que queremos nosotros sanarlo, ¿no? Porque siempre ponemos el miedo ahí afuera, le tenemos miedo a la inseguridad, a los ladrones, a la enfermedad, a la muerte, ¿no? A la mala suerte, a todas las cosas que nos pueden ir pasando en la vida. Y en realidad ahora sabemos esto, ¿no? Lo más importante de este cambio, que el miedo está dentro nuestro. Y no porque nosotros seamos pecadores o culpables, sino simplemente por una interpretación egoica del momento de la separación. Pero no quiero adelantar nada más y voy a leer. El miedo al miedo. Todos los miedos humanos, sin excepción, son miedos que ocultan el verdadero miedo. El único miedo verdadero es el miedo original, el cual es el miedo a Dios. Este miedo tuvo origen en el instante en que el Hijo de Dios imaginó que se había separado de su Padre. Resalto la palabra, ¿no? Imaginó. El Hijo de Dios imaginó que se había separado de la mente de su Padre. Y esto no es posible, porque nosotros somos energía y somos esa energía que es Dios. No hay límite, no hay principio ni fin de Dios y ahí empezamos nosotros. Es una energía y la energía no está dividida en estancos. Simplemente pertenecemos a la misma energía amorosa y así fuimos creados. Ya tú sabes que todo el mundo de la forma se originó cuando el ego nació en el instante que parte de la mente divina pensó en la separación. Y con igual claridad sabes que en realidad la separación jamás ocurrió. Y que todo el mundo de la forma es una ilusión. Todo, aquí ves clarito, ¿no? Todo el mundo de la forma es una ilusión, un sueño, un instante de demencia imaginaria. Sin embargo, la historia de la separación, el mito original, está firmemente arraigado en el Hijo de Dios y lo lleva de un temor a otro para evitar la confrontación con el miedo original. Esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que ¿cómo aparece, no? ¿Cómo aparece el miedo en nosotros? Aparece en situaciones de miedo. Nosotros provocamos situaciones de miedo para sentir ese miedo, que es un resentimiento. Cuando nosotros sanamos el miedo, ese miedo deja de aparecer.
Ese miedo que está relacionado íntimamente, profundamente, con nuestra creencia imaginaria de que nosotros estamos separados de Dios. Cuando el hombre soñó que se separó de Dios, él tuvo que aceptar la responsabilidad de esa elección. El hombre, por lo tanto, temió que Dios, el Padre, fuera a estar enfadado eternamente con el Hijo por su insolencia, por su agresividad, por su desafiante acto infantil. El hombre pensó que al estar Dios separado del Hijo, no podría sino estar enfurecido ante el reto del Hijo. Solo podría estar lleno de venganza e ira contra el Hijo, que se atrevió a usurparle el poder al Padre. Por lo tanto, el Hijo, temeroso y avergonzado, huyó en su sueño. Se escondió y comenzó a alimentar un monumental miedo a Dios. Un miedo en su corazón, mucho mayor que ningún otro miedo de su existencia. Subyace, es la base de todos los miedos. Tan intenso era su miedo, que el miedo mismo amenazaba destruir al Hijo. Por lo tanto, el Hijo se sintió impulsado a esconder el temor muy profundamente en su subconsciente. Y ahí sigue, estando su primer miedo, olvidado en lo más oculto de la memoria del Hijo. Los temores que se encuentran en su conciencia son símbolos del primer miedo. Son meramente recordatorios del primer miedo. El miedo que él experimenta ahora es en realidad el miedo al miedo. Así fue como hace mucho tiempo, en la ilusión del tiempo, se estableció el conflicto y la trama del sueño de separación. En realidad esto no pasó jamás. Esto es el sueño, este es el comienzo del sueño, la separación, ¿no? Cuando el curso de milagros habla del único problema que tenemos, habla de eso, ¿no? Que el único problema que tenemos, primero y único, es ese, es el momento en que el Hijo de Dios se sintió separado de su Padre por un pensamiento. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos a nuestros pensamientos y que no dejemos que el ego salga a recorrer barrios y no salga a recorrer pasado, porque nos hunde totalmente en una miseria de dolor espantosa. Entonces, siempre atentos a nuestros pensamientos para poder actuar inmediatamente cancelándolos, entregándolos a quién sabe, al Espíritu Santo. El legado de la pesadilla es que el ego, el hijo separado, inventó miles de otros miedos para distraer la atención del hijo del único verdadero miedo. El ego no se puede correr el riesgo de que el hijo vaya a enfrentar el primer miedo, porque en ese instante de verdad el hijo recordará que él sigue siendo uno con el Padre. Al reconocer esto, el ego moriría. Ahora, a medida que el hijo se mueve por este sueño, tiene que enfrentarse con estos miedos terrenales, los cuales son meramente distracciones que lo alejan del primer miedo. Pero a medida que el Hijo de Dios se encamina hacia la verdad, él aborda este primer miedo. Los miedos exteriores comienzan a desaparecer al experimentar la verdad. Si yo no tengo miedo, no reflejo miedo, ¿es cierto? Si mi miedo está sanado, no hay nada allá afuera que aparezca. Si yo estoy centrado en mi verdadero ser, si yo estoy presente, si yo soy el verdadero ser, soy el Hijo de Dios, en un instante santo permanente, no hay posibilidad de que el miedo aparezca. Claro, este no es un estado en que el personaje pueda estar permanentemente, lo dice Jesús en Cómo llegar a Dios, ¿no? En el manual del maestro, que nosotros entramos y salimos del estado de presencia, porque estamos sanando.
Si no tuviésemos nada ya que sanar, no estaríamos aquí, no seguiríamos corporizados, no seguiríamos densos, pasando por distintas situaciones para tener sanamiento. A medida que el Hijo de Dios se aproxima a la verdad, el ego se moviliza. El ego saca tal miedo al miedo que el hijo piensa que se está volviendo loco. El miedo al miedo se hace tan intenso que el corazón que no esté fortalecido con el conocimiento del amor de Dios se reincorporará a la ilusión. Claro, porque el ego se siente atemorizado cuando nosotros nos acercamos a un estado de presencia, ¿no es cierto? Entonces el ego empieza a patalear, no quiere que nosotros nos sintamos de esa manera. El personaje quiere tenernos bien prisioneros para hacer de nosotros lo que quiere, y además porque él en su razonamiento, que Jesús dice que él tiene su razonamiento, bueno, piensa que si nosotros conocemos la verdad, entonces ya no vamos a necesitar del cuerpo y por supuesto él no va a tener donde vivir. El miedo al miedo se hace tan intenso que el corazón que no esté fortalecido con el conocimiento del amor de Dios se reincorporará a la ilusión. Pero el Hijo de Dios que haya viajado lejos, ahora busca la verdad profundamente en su corazón y ahí encuentra el valor y la fortaleza para finalmente enfrentar su más profundo y espantoso miedo, el miedo a Dios. El miedo a Dios mismo. Y entonces suceden los milagros. El Hijo de Dios descubre que Dios es solo amor. Dios no es vengativo ni aterrador, ni tiene una horrible capacidad para infligir dolor. Dios es solo amor, que espera como un padre paciente a que su hijo se despierte del sueño. El Hijo de Dios se despierta a encontrar que lo único que hay es Dios. Luego, en este despertar final, el ego y el mundo de la forma que el ego fabricó desaparecen. Son absorbidos en la única realidad que existe, el amor. Hijo, hija, a medida que el miedo al miedo se presenta en tu vida, déjame estar contigo, recordándote la verdad. Llámame. ¿Cuántas veces dice llámame, no? Dame participación, llámame. Llámame para que te lleve a la pesadilla, de la pesadilla a la luz de Dios. Estate dispuesta, estate dispuesto a atravesar por el miedo al miedo directamente hacia el primer miedo. Cuando llegamos a ese primer miedo, tenemos la posibilidad de deshacerlo. Y esto amerita que nosotros calmemos nuestra mente, nos pongamos presentes y vayamos hacia adentro. ¿Qué es ir hacia adentro? Ir hacia mi estado profundo de conciencia, de silencio en mi mente. Y allí entregar totalmente ese miedo que nosotros tenemos ancestralmente. Ese miedo que fue totalmente infundido, ¿no es cierto? Porque las religiones usaron el miedo. Entonces el personaje por miles de años ha estado pensando que es culpable, que es pecador, que en la profundidad Dios no lo ama, Dios está enojado con él, ¿no? Ejemplos de la historia como la Inquisición, la quema de las brujas, bueno, todas esas cosas que se hacían en el nombre de Dios, la bendición de las armas, de las guerras, han hecho que el hombre desconfíe inconscientemente de que hay una ayuda y de que hay una posibilidad de que Dios lo ame totalmente y de que no esté enojado. Así que bueno, hagamos nuestro trabajo, estemos presentes, agradezcamos permanentemente el poder estar en este despertar y extendamos el amor permanentemente en estado de presencia, de bendición y de amor. Bendiciones para todos ustedes y gracias por hacer esto conmigo. Gracias.